Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros al ingeniero Eury Andújar. El ingeniero Andújar es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Un poco siempre tenemos que aclarar y el ingeniero nos va a ayudar en esto porque son empresas, asociación nacional, lo que implica que es a nivel nacional, pero entonces empresas e industrias de Herrera, él nos va a explicar, insisto, por qué Herrera es un sector que obviamente estaban ubicados generalmente, uno ubicaba todas esas empresas que eran de la asociación, pero ahora se dice nacional. Saludos, don Eury, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al espacio. Gracias a ti por la invitación y realmente estamos aquí a la disposición para lo que necesiten saber o aclarar y conversar. Perfecto. Comencemos con el tema de, antes era Asociación de Industrias de Herrera, de empresarios, o sea, de industria, de los industriales de Herrera. Ahora es nacional y es de Herrera. ¿Cuál es la explicación ahí? Cada vez que voy a los programas tengo que explicarlo, porque se presta mucho a confusión. Pero mira, lo que pasa es que originalmente era Asociación de Industrias de Herrera. Sí. Obviamente Herrera nace en el 70. Por cierto, estamos mañana celebrando nuestro jueves, nuestro cóctel aniversario, cumplimos 53 años 53 años. Sí, entonces eso comienza con Balaguer, a través del gobierno de Balaguer, del primer gobierno de Balaguer, se comenzó el proyecto de esa parte de esa zona que prácticamente era rural, esos solares, los empresarios pudieron conseguir solares financiados a baja tasa y con buena facilidad. Y además que había un incentivo industrial. Ese vino después. Ese vino después, el incentivo industrial. Originalmente el incentivo fue los solares baratos para instalarse. Muchas empresas que estaban probablemente en toda la barriada de Santo Domingo eran pequeños empresarios con muchos conocimientos, muchos de ellos en cada una de sus áreas. Y entonces ahí se fueron formando un conglomerado de empresas industriales. Básicamente el empuje más grande fue con el incentivo industrial, con la ley que se establecía para la sustitución de importación. Entonces eso obviamente le dio un gran empuje y ahí salieron farmacéuticas, ahí salieron industrias gráficas, de textiles. Bueno, todo el tejido industrial prácticamente estaba ahí en Herrera. Y realmente fue, yo digo, que la chispa donde nació todo el emprendimiento industrial desde Herrera. Entonces, antes de ir ahí, porque siempre se ha dicho, bueno, todo fue un empuje del primer gobierno de Balaguer. Sin embargo, la vocación contestataria y no solamente por un asunto meramente de los intereses del sector, sino también más allá con el tema de la democracia y de los derechos humanos, siempre ha sido el sector que más dentro de la parte empresarial del subsector, que a pesar de haberse formado en eso, como que la relación política no lo hizo conservadores, sino más bien como la parte liberal dentro del sector empresarial, siempre protestando, exigiendo, demandando, y un discurso, reitero, siempre contestatario. O sea, es correcto. Y no solamente eso, ahora te voy a contestar con una frase popular que dice: lo cortés no quita lo valiente. Sí. O sea, el hecho de que se haya conseguido esas facilidades, que no fueron regaladas, como piensan muchos, incluso en una entrevista que nos hicieron hace poco, nos decían que nosotros fuimos una mal agradecidos, porque Balaguer fue como quien dice que le debemos la vida a Balaguer. No, solamente nosotros conseguimos facilidades, como lo tienen las zonas francas que vienen a instalarse acá, que le dan facilidades de naves que ya están hechas y todo, y con un alquiler ya se instalan, que es una facilidad mayor, yo diría. No, y el aporte que han hecho ustedes a la economía, sí, eso no es. Cada sector que debe nacer en cualquier lugar del mundo y que se recibe un apoyo del Estado. Pero por todos los incentivos que hay actualmente, los incentivos turísticos, los incentivos al cine, los incentivos a cantidad de cosas por ahí. Vamos a hablar un poco más tarde de eso. Sí. Sí. Entonces, hacen el crossover a nivel nacional. No, vamos por partes. Okay, ya. Nosotros estamos en Herrera, estamos creciendo todas las industrias que están allá en Herrera.
Y entonces ahí se da la situación en algunas directivas anteriores de que muchas empresas también querían formar parte de esa asociación. Entonces ya no solamente eran industrias, sino que empresas de seguros, de comercio, servicios, y entonces se agrega la parte de empresas. No, primero empresas, porque no solamente ya son industrias, hay empresas. Hay empresas. Por eso el nombre de empresas e industrias. Industrias, pero, claro. Entonces, pero muchas de esas industrias que fueron creciendo se fueron mudando de Herrera porque ya no cabían en Herrera y se fueron a la geografía nacional en la parte del Gran Santo Domingo. Muchas se fueron a otros parques industriales. Entonces ya se creó lo que se llama la Asociación de Industria de Santo Domingo. O sea, crece como de Santo Domingo. Se cambió porque ya salieron de Herrera. Se agregaron después las empresas, entonces Empresas e Industria de Santo Domingo. Pero no se puede perder el ADN de Herrera, porque Herrera es nuestro ADN. Claro. Porque de ahí nacemos y por eso ahora el nombre es nacional y no solamente son industrias, por eso es multisectorial y es nacional. Claro. Asociación Nacional de Empresas e Industrias, Herrera como apellido. ¿Cómo no? Ustedes lo que nunca como que han tenido una vinculación. Ustedes no pertenecen al CONEP. No. ¿Y por qué ha sido así? Porque ustedes son empresarios en el CONEP y cuando yo lo entrevisto ellos dicen, bueno, aquí están todas las micro, pequeñas, medianas empresas, aunque siempre le digo a los jerarcas, a los líderes, presidentes, cuando lo entrevisto, digo, sí, pero nunca uno de una MIPYME va a ser presidente del CONEP, pero bueno, ¿por qué ustedes no...? Mira, realmente no hay ningún impedimento que nosotros seamos miembros del CONEP. Ya. No hay ningún impedimento. Lo que pasa muchas veces es que cada uno muchas veces tiene una visión un poco diferente. Okay. Como tú bien decías, nosotros somos contestatarios. De hecho, nosotros hemos perdido mucha membresía por posiciones que hemos asumido valientemente, que va en contra probablemente de alguna empresa, no de alguna empresa particular, y se siente que no, esa empresa ya no lo representa y se han ido. Pero nosotros no podemos sacrificar esa posición vertical que siempre hemos tenido porque afecta a algún socio, porque nosotros primero pensamos en el país. Claro. Pensamos primero en toda la calidad del dominicano. Y obviamente defendemos los intereses como empresarios que somos, pero sin desmedro a lo que tiene que ver con las políticas, con el entrenamiento jurídico y legal. Y muchas veces en posiciones, ahora por ejemplo con la reforma fiscal, nosotros tenemos que asumir posiciones. Bueno, y en esas posiciones que están ahí van a haber mucho porque nos va a tocar a todos. Ya. Entonces, todo el mundo quiere que le toque lo menos posible, claro, o que no le toque. Mire, a propósito de eso que ya entramos, usted, bueno, lo trajo y yo lo iba a traer, ciertamente porque he entrevistado ya representantes, por supuesto, del gobierno, del Congreso. La semana pasada estuvo aquí el presidente del Senado. He estado, insisto, con líderes de los sectores productivos. Todo el mundo está de acuerdo con que se necesita una reforma, un pacto fiscal. Pero cuando hablo con ellos, le digo, sí, bueno, y en el caso de usted dice, no, nosotros ya no se nos puede tocar porque nosotros estamos... O sea, es como claro, que todo el mundo está de acuerdo, sí, claro, pero a mí no. Claro. Y por eso es que digo que a veces se corre el riesgo entonces de que eso pueda convertirse en otra reforma de carácter regresivo que finalmente lo pague el consumidor. Ustedes ya... obviamente, aunque no se conoce un documento oficial para fijar una posición sobre el particular, pero me imagino que ya, como se ha pronunciado inclusive el CONEP, se han pronunciado la Asociación de Industrias de la República Dominicana y todo esto, ¿cuál es el esquema y la visión que ustedes tienen de lo que puede ser un pacto fiscal, una reforma fiscal integral? ¿Qué es lo que ustedes podrían plantear y hasta dónde podría inclusive llegar a afectarlos a ustedes? Mira, nosotros sabemos que una reforma fiscal como tal no va a afectar. Y va a afectar a todo el mundo. Eso va a afectar a todo el mundo. Si se quiere hacer una reforma integral. Si se quiere hacer un parcho y como siempre se ha hecho, o sea, nosotros somos los partidarios que lo que tenemos que hacer el esfuerzo primero que todo es comenzar por el gobierno. Para usted poder pretender aplicar, lo primero que tiene que hacer el gobierno. Y esa reforma fiscal tiene que preceder primero lo que es la parte del gobierno. Sabemos que muchos de estos problemas que tenemos es el déficit que hay en el sector eléctrico, de pérdidas
están rondando casi el 60%. Entonces tenemos que comenzar por ahí, pero es un discurso que tenemos ya. ¿Cuántos años tenemos hablando de que de este y de sur con la pérdida que tiene? Pero ¿por qué razón no puede ser como la CEPEN que está allá en Bávaro? Esa gente tiene un 99%, 98% de eficiencia. Son dominicanos los que están ahí y los que lo pagan y los que lo administran y los que se benefician y están ganando dinero. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en los EDE Sur y EDE Norte no puedan hacer lo mismo? Entonces, no estamos hablando que hay que mandar, como dicen, un astronauta para la Luna. Eso es algo que ya lo tenemos aquí en el país. Entonces, por ahí, ¿cuánto? Estamos hablando de 3.000 y pico de millones. Prácticamente eso del déficit que hay, de eso, digo en dólares, el déficit que tú te ahorrarías reduciéndolo gradualmente. Creo que es lo que se trata, porque la reforma se trata de algo que se va a hacer integral, pero gradual. O sea, no puede comenzar de golpe y porrazo a hacer una reforma, por decirte algo, como se piensa, poner todos los artículos, ampliar la base del ITEVI. La propuesta más conservadora dicen y bajarlo a un 16%, en vez de ponérselo a todo y bajar un 16%. Esa es la más conservadora, porque hay que plantean con argumentos válidos, bueno, economistas de renombre que usted conoce, que hay que bajar un 10%. El ITEVI. Bueno, el CRES. El CRES, por ejemplo. El CRES, yo lo entrevisté aquí sí, a Miguel Collado y habló de un 10, de bajar a un 10 el ITEVIS y bajar a un 18 el impuesto sobre la renta y eliminar una serie también de leyes del sector financiero, el asunto de cobros a las transferencias y a los cheques, a todas esas cosas. Ese es un planteamiento. Ese es un planteamiento que desde el punto de vista económico y es viable. Pero ahí están los intereses del Estado, los intereses de los congresistas, los intereses de todos los lados. Hay muchos intereses en juego, porque como te digo, muchas veces lo más fácil es cuando tú vas a casar, como dijo, buscar de nuevo dónde están los posibles contribuyentes que no están hoy cotizando, ni en la TCS, ni pagan impuestos, ni están fuera, los informales en general. ¿Cómo no? ¿Cómo casar eso? Lo que hace el gobierno siempre es, cada vez que necesita subir, hacer una reforma, es como dice que oí un ejemplo que vi recientemente, es como ir a cazar al zoológico. Es muy fácil usted cazarlo, ya están atrapados ahí. Los que estamos registrados, que estamos formales, es más fácil que me suban el ITEVI a un 20 y que hagan todo porque ya estamos ahí. No, salga a buscar la presa salvaje que están en la selva. Sí, ¿cómo no? Usted dice por el gobierno y puso el sector privado, sí. El sector eléctrico, perdón. Sí. Entonces, el gasto en sentido general, el gasto público, ¿cómo cree que puede entrar aquí? El gasto público, pero sabemos el gasto tremendo que hay en lo que son muchas veces ayudas sociales, que lo que son básicamente son ayudas para promoción política. Se acaba de ver ahora, anunciar ahora en esta misma semana, en cuánto se incrementó la ayuda social en este periodo de enero ahora a mayo. O sea, son básicamente cosas que hay que ir reduciendo. Todo el mundo, comenzando por los partidos políticos, ese despilfarro de dinero que hay. Mira, ahí salieron 2.000 millones que dieron adicional a lo que ya estaba establecido, que el presupuesto no lo contempla, pero por la presión de los partidos hubo que darlo. Y el gobierno, como también iba a recibir su parte, también se aprobó instantáneamente. Al otro día estaba aprobado 500 millones más a cada partido de los grandes. Entonces, hay que comenzar por ahí. Los partidos, los congresistas. Tenemos que comenzar a eliminar el barril y todos esos seguros internacionales carísimos y que a los 8 años ya pueden pensionarse con el salario completo. Esas son cosas que son absurdas y que son aberrantes. Pero nadie quiere que le toquen lo de uno, como usted bien decía al principio. Todo el mundo quiere que sea el otro que pague la reforma. Todos tenemos que tener un sacrificio. El gobierno tiene que bajar el gasto público para poder incrementar la inversión que tiene que hacer en infraestructura, en obras de desarrollo, vías de comunicación, todas esas cosas que están ahora con la firma de la adenda del Arodón, del contrato de Arodón, que se va a recibir ese dinero, yo fui de lo que estuve de acuerdo con la renovación de ese contrato, porque con ese canon que se dio de $700 millones, ese es un contrato que se vencía en el 35, creo que era. Y supuestamente se iba a renegociar, pero no se sabe cómo se renegocian las cosas en estos países. Es mejor conseguir ese dinero ahora y las inversiones que tiene que hacer Aerodón, que tiene que ser una inversión de $250 millones para una terminal nueva,
Y esa obra de infraestructura, ¿usted sabe cuánto es esos 700 millones de dólares en el tiempo? O sea, ¿cuánto es eso de aquí a 7 años? ¿Cuánto se ahorra el país en todas esas vías que se van a hacer de infraestructura? Pero dice que ya se le buscó oficio aparte de ese dinero, que el gobierno recibió una parte y ya como que se le buscó oficio. No, yo entiendo que no, porque eso prácticamente, recuérdate que esa inversión se le dio la mitad del dinero a él porque fue parte del acuerdo, para tenerlo antes de, creo que en principio de año, y la mitad se le iba a dar creo que en agosto. La parte que están haciendo, la parte de los estudios, ya hay estudios hechos de lo por cierto, de Herrera, el paso de nivel de la 27 con Luperón, esa de la Jacobo Magluta, que eso, yo vivo por ahí cerca, eso es un desastre. Para llegar a su trabajo se va a durar 2 horas en un tapón. Eso es. Y el consumo de combustible que hay con eso. Yo estuve por ahí ahora dándole un pésame a un amigo ahí que tuvo una tragedia con la muerte de su hijo y fue por allá y la verdad que es difícil por ahí porque me tocó en hora pico de la tarde y eso es un pandemonio desplazarse por allá. Esa solución es una solución que se ve que va a ser una obra muy importante que va a impactar a toda la zona, incluso el desarrollo que se está generando por esa zona de ahí, de la Jacobo Magluta. Eso es una ciudad aparte. Y bellísimo. Y bellísimo. Sí. Mire, entonces, si pudiéramos ordenar un poco la idea de lo que ustedes conciben como qué es lo que debemos hacer, de cómo se deben sacrificar, de cómo priorizar cada sector, incluyendo el gobierno, ¿cómo usted lo enumeraría? Bueno, a nosotros nos gustaría realmente, no es que nos gustaría, es el planteamiento que nosotros hacemos, por ejemplo, es el planteamiento quizás más conservador, que es bajar el ITEVI a un 16% del 18%, aumentar la base de productos y dejar los productos de primera necesidad, que son 7 u 8, que ya están establecidos ya, el arroz, la habichuela, la parte ya básica, esos 8 productos que son esenciales a la canasta básica y que impactan directamente a los pobres, dejar eso sin efecto y ampliar la base. Esa es, yo creo que la parte prioritaria. El gobierno que se apriete los pantalones y que comience a reducir, que ellos saben por dónde tienen que buscar la reducción que tienen que hacer de ese gasto que tienen actualmente. Y que puedan tener obras de infraestructura. Hay incentivos que hay que revisar. No es que yo no estoy de acuerdo que se eliminen tampoco. Mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto. Yo no digo del gasto, yo digo la de la inversión, porque el gasto es una cosa y la inversión es otra cosa. Sí, el gasto es cuando usted paga, te voy a poner publicidad, por ponerte un ejemplo. Sí, pero el gasto público, y no se apure, entramos a la publicidad. Estamos en la publicidad ahora mismo. Porque yo no soy de los que me benefician por lo que se dice. Bueno, pero entonces, lo que digo, hay 2 gastos dentro del gobierno, el gasto corriente y el gasto de capital. Cuando se dice que mejor el gasto es que los recursos vayan al gasto de capital, que es las inversiones de capital. Correcto. Entonces, esas inversiones hay que aumentarlas. Pero no se puede aumentar, probablemente necesitamos creo que un 3.5% del PIB para poder nosotros ir haciendo esas obras de infraestructura que hay que hacer, para invertir en el gasto. Y también para ir reduciendo, obviamente, el déficit que tenemos del PIB con relación a la deuda externa que tenemos. Entonces, para poder conseguir ese 3.5, que no se va a conseguir en el primer año, ni siquiera en el segundo, es por eso que es una reforma integral que se vaya incrementando y por este producto, por ejemplo, que puede este año agregamos esto, el año que viene agregamos esto. De manera gradual. De manera gradual. Este incentivo que tiene ahora mismo, estaba oyendo ahorita la ley de cine que se está por eliminar los incentivos y que se le va a dejar a los extranjeros, pero a los locales se le va a dejar. Son cosas que muchas veces lloran. Pero usted no puede quitar un incentivo al rodaje de una película que viene, por ejemplo, de Hollywood a filmar aquí. Porque es un dinero que, usted calcula la cantidad de inversión que hay que hacer y qué le cuesta al país tener. Denle incentivo que haya que darle para que vengan la Paramount, todas las empresas a filmar acá. Ahora, ese tema de los incentivos, don Eury, que entre el gasto tributario, que es como se llama, las exenciones y las exoneraciones, incentivos del gobierno, es alrededor de casi un 5% del PIB. Claro. Con eso solamente no se podría necesitar gravar a nadie más o solamente eso que paguen. El tema de los incentivos es que, como ustedes se crearon como industria, como comenzó primero facilidades y después incentivos, pero aquí hay incentivos que tienen 25, 30 años
y gente ganando mucha plata, Sí, negocio que le está yendo bien. claro. Y quienes tenemos una MIPYME tenemos que pagar hasta la respiración y otros sectores, entonces como que duele eso, Claro, y como claro. que es preocupante. No. ¿Ustedes no favorecerían que todos esos incentivos y exenciones y exoneraciones que se pongan en la mesa para ver cuáles se pueden mantener y cuáles también tienen que aportar algo? De hecho, están en la mesa. Ellos están en la mesa. Lo que nosotros tenemos que ver, vuelvo y te digo, ahí está lo que es el poder, por ejemplo, de un sector que no quiere que le toquen esos incentivos. Y esos incentivos, como bien tú lo dices, tienen que ser revisados. No quiere decir que se eliminen. O se van reduciendo gradualmente y se van revisando. Porque te pongo el ejemplo del Confotur, que es yo no estoy de acuerdo que se quite esto, porque déjame decirte, lo que pasa es que no se explica de manera, y yo no me beneficio de nada de eso. O sea, que a mí ni a nosotros como Herrera nos beneficia nada porque estamos en otro sector. Pero yo te pongo un ejemplo. Ahora mismo hay un desarrollo turístico inmobiliario en la parte, bueno, la geografía nacional completa, pero sobre todo ahí en la parte de Bávaro, Punta Cana, donde están, y conozco casos, por ejemplo, canadienses, haciendo su casa, un apartamento allá, para como una segunda residencia en un área turística, que probablemente o vienen a vivir para acá, o vienen de vacaciones para acá, o la alquilan en Airbnb o cualquier cosa de esta plataforma que hay por ahí. Pero es una inversión de mucho, eso es dinero que entra al país, que eso genera mano de obra. Porque eso genera, muchas cosas son importadas, pero la gran mayoría, si tú calculas el cemento, el bloco, la arilla, todos los obreros, todo, Estoy de acuerdo con eso. Eso genera una riqueza tremenda. Pero y un hotel que tenga 25 años recibiendo incentivos, 30, 35 años y ganando plata y yéndole muy bien. No, ahí que te digo, la parte gradual. Tú agarras un hotel, tú vas a hacer un hotel nuevo, sí, tiene un incentivo, 4, 5, 6 años. De hecho, yo conozco el caso de un hotel de mucho lujo allá en Bávaro. Son mis clientes, porque yo trabajo mucho en la área turística, en la empresa particular nuestra. Ese hotel recupera la inversión en 6 años. Un hotel que costó, decíate el número, 88 millones de dólares. Ya. 88 millones de dólares y a los 6 años lo habían recuperado. Ya. Obviamente hace muchos años atrás, yo no sé ahora cómo andará la cosa, pero porque lo sé, porque lo supe de parte del financiero. Claro. Eso hay que revisar. Ahora, tú tienes que dar ese incentivo. ¿Para qué? Para que vengan más hoteles, para que vengan más hoteles, pero ya. Pero un tope, que los incentivos aquí es como los subsidios, de que un subsidio condicionado para reducir pobreza y marginalidad, pero hay gente que están recibiendo ya más de 20 años recibiendo. Ese es el tema que se debe aquí, en las dos direcciones, los subsidios públicos y las asistencias sociales que deben ser condicionadas a la familia para que los hijos tengan que estudiar, para que salgan de ese círculo de pobreza y marginalidad. Pero también esos subsidios, exenciones y exoneraciones per século seculoro, definitivamente no es justo. Ya cuando están ganando plata, es lo que digo, mientras no recuperan su inversión, pero en el momento en que están ganando, que aporten algo, porque tampoco no es de que todo el porcentaje, pero que aporten algo. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, y esa es parte de nuestra posición. Esos incentivos tienen que revisar. Todo esas exenciones e incentivos, hay que revisarlo todo. Como tú bien lo decías, Herrera, nosotros nacimos con un incentivo. Claro. ¿Y qué tiempo duró? ¿Cuánto hace que se fue los incentivos para sustitución de importación? Así fue. Ya desapareció. Pues tuvo un momento que dio su fruto, porque ahí están las empresas. Sí es. Y esas empresas incluso están fuera del país, muchas de ellas ya están exportando y se han ido a ultramar. Muchas de esas empresas que nacieron con ese incentivo. Los incentivos no es que se le quiere pintar los incentivos como que es sí, algo que es fatal, que no es bueno. No es así. Hay incentivos que son importantes. Y de hecho, todos los países del mundo, de alguna manera, han desarrollado, cuando quieren desarrollar un sector, cuando quieren desarrollar una industria, dan incentivos para que se desarrolle. De Singapur, Taiwán, China ahora mismo. O sea, todos. Pero una vez están ganando dinero, Estados Unidos también incentiva a sectores, pero una vez el que gana plata tiene que contribuir al fisco. No, pero inmediatamente se supone que la ley lo establece.
Porque usted tiene que pagar el 28 o 27% del impuesto sobre la renta. Tiene que pagar todos los impuestos que hay, el 1% de los residuos sólidos, el 2% Eso es otro tema, porque aquí dijo Andy Dawarre que hay empresas que duran 10, 15 años reportando pérdidas, pero ampliando, para no pagar el impuesto sobre la renta. Eso lo dijo Andy Dawarre. Sí, pero eso es legal. Pero Trump salió que no pagaba impuestos, no pagaba impuestos sobre la renta personal. Salió el año pasado y se le salió el colo. ¿Por qué lo hace legal? Porque hay una manera de evadirlo, pero legal. Siempre que sea legal. Si yo me gano ahora mismo en mi empresa 100 millones de pesos y yo puedo decir, mira, yo esos 100 millones de pesos los voy a reinvertir. Exacto. No hay problema. Eso. Vamos a reinvertirlo, voy a crear otra empresa, voy a aumentar acá. Eso no es algo que sea ilegal. Pero todos los años, todo el tiempo. Bueno, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si yo en el Y caso... adquiriendo villas lujosas en casa de campo para vivir y adquiriendo hasta helicópteros y todas esas cosas, se puede reportar así. Pero ya, Héctor, ya realmente la DGI tiene como si fuera una radiografía de todas las empresas. Si se hace cosas fuera de esa ley es porque ellos lo permiten. Porque desde que usted vende, tiene que ser a través de una factura fiscal. Y todas tus compras son con una factura fiscal. Y ahora con lo que viene ahora con la factura fiscal electrónica, prácticamente ellos tienen el control de todo. De todo, de todo. Ahora, que usted tiene alguna manera de invertir o no invertir, pero ellos tienen la radiografía. No hay manera, yo le digo, yo no sé, porque yo no soy contador, ni mucho menos, pero yo sí sé que en la empresa de nosotros, yo nada más estoy mirando que esto es lo que entra, esto es lo que sale, se reporta la DGI, y yo no puedo evadir un centavo. Sin que no deje un rastro de que me puedan capturar. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Si ellos quieren, tienen cómo hacer para cobrar. Ese es un tema que vamos a hablar más adelante porque tengo que ir a una pausa porque el asunto también de una tributación compleja que hay aquí en el país. Perfecto. Eso también un poco desincentiva. Vámonos a la segunda pausa y ya regresamos con la parte complementaria con esta entrevista con el ingeniero Eury Andújar. Él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industriales de Herrera. Pausamos y ya regresamos con los minutos finales. Bien, continuamos con esta entrevista con el ingeniero Eury Andújar, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industriales de Herrera. Otro sector también que debería, porque es verdad que genera muchos empleos y es verdad que hay un régimen especial y todas estas cosas. Yo no sé si usted, si algunas de las empresas de ustedes están en ese régimen, el tema de la zona franca, pero a veces no podían, aunque sea una cosita ahí, contribuir si están ganando buena plata. El tema es que estén ganando y yo digo, bueno, pues paguen algo si están ganando. Está bien que no paguen ITEVIS, está bien que es yo cuánto, pero se ganaron una parte, que se ganaron algo que yo no sé, un 5, un 3, un 2 o algo así. ¿Usted cree que no es justo eso? Bueno, ese es un tema bastante complejo porque las zonas francas, el nombre lo dice, son zonas francas. O sea, son zonas que están como si fueran instaladas aquí, pero no están aquí. Ni siquiera tienen un régimen de fiscalización porque primero traen materia prima y sacan producto terminal. Lo que se agrega aquí es una mano de obra. Fue creada con ese espíritu y ponerla a pagar impuestos. Si nosotros siempre tenemos que pensar en lo que es la competencia. Yeah. Se van de aquí y se instalan en Guatemala o en El Salvador. Hay que ver cómo están los otros países, porque ellos son capitales golondrinas, como se llama. Van a volar donde les sea más rentable. Y la grande caso es que no son grandes infraestructuras. Que tú dices, no, porque tienen una infraestructura aquí que es difícil. No, eso en una semana, en 2 semanas están desinstaladas y montadas en otro sitio. O sea que es un poco complicado ponerse a pensar en algo que podía ser algo catastrófico. Sí. Bueno. Porque ahora eso hay que analizarlo. Yo no sé, yo no conozco cómo están los regímenes en Centroamérica, que es nuestra competencia. Pero ahora mismo... El clima de estabilidad y de paz y de todo eso, todo este atractivo que tiene la República Dominicana,
Yo no digo mucho, pero algo. Yo pienso como tú, me gustaría también que tuviera algo de eso. Y yo no estoy en el sector de zona franca, no quiero tampoco ser abogado del diablo, pero lo que sí yo entiendo que eso hay que ponderarlo muy bien. No, claro, tiene que ser muy cuidadoso, Muy cuidadoso. Y hacer un análisis de relación beneficio-costo que puede pasar en eso, digo, en términos social, no digo en términos contables. Si hago esto, si se me van, si pierdo los empleos. Exacto. Pero ahora lo que hay también es que usted no puede ir a comprar un Maserati y entonces hay que reportarlo como que es un vehículo para usted usarlo en su industria de zona franca, o comprar un vehículo de lujo, o ir a un restaurante y pedir un valor de fiscal, de exención y de exoneración, porque también hay muchas cosas que se cuelan, aunque usted dice que DGI tiene la manera de... Si es legal comprar el Maserati, si no hay algo que esté en contra de la ley, es algo que entonces habría que ir al Congreso para que cambie la ley. Porque si la ley dice que puede traer un vehículo y no especifica de que son nada más de $2,000 y el gerente general de esa zona franca quiere traer su Maserati, si la ley, yo no conozco el reglamento realmente de zona franca, ni cómo es, ni lo que incluye, pero vos le digo, lo que hay que ver es el ayuntamiento legal. Y la DGI tiene lo que es la matrícula. Y él es el que pinta la primera placa. O sea, ahí tú tienes lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Claro, la ley, porque a mí lo que me interesa es, al fin y al cabo, como ciudadano, ya en mi rol de periodista, bueno, pues, y es que todo, porque vamos a entrar a un sector en el cual yo pertenezco, que es el sector de las MIPYMES. Yo también. El Banco Central acaba de presentar un informe desgarrador. Yo no sé si usted lo vio, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, donde un sector que genera más de 3 millones de empleos, que no son solamente zona franca y turismo, subrayo eso, más de un 32% del tamaño de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto, pero con apenas un 14% de formalidad. Obviamente ahí hay mucho también por donde trabajar, pero las condiciones que tienen las MIPYMES no son las mismas que tienen otros importantes sectores. Ahí se debería actuar con una inteligencia, primero para quienes estamos pagando todo, de anticipo, de ITEVIS, seguridad social, yo sé que usted paga todo eso, empleados, luz, tener además de la energía eléctrica de las calles una planta eléctrica como yo tengo, tener inversores, además cables, teléfonos que lo aumentan cada vez que le da la gana y todo eso. Mire, cuando uno viene a ver al fin y al cabo, uno dice, bueno, pero yo estoy trabajando para el inglés, como se dice popularmente. El tema del acceso al financiamiento, porque no tenemos un registro y ¿cómo se llama? Unos estados financieros bien buenos, generalmente hasta cuando hay incentivos que el Banco Central presenta, pues algunas políticas monetarias para que el sector se favorezca. Generalmente esos recursos los bancos los desvían, no es que no le prestan a alguien porque es mejor prestarle a quien tenga un buen estado financiero y todo eso que a quien no tiene un estado financiero excelente, que quizás no puede pagar un buen contable, que quizás una iguala. Usted conoce, quizás no lo conozca tanto como lo conocemos nosotros. ¿Cómo entraría ese sector ahora en esta reforma? ¿Qué es lo que ustedes ven como industriales de Herrera? Mira, eso que tú hablas ahora mismo yo lo conozco muy bien, porque todo lo que tú dijiste, yo he pasado por eso. Yo soy también un MIPYME. Yo tengo una mediana empresa, que fue pequeña no hace mucho, y una empresa, yo he visto todo eso que tú acabas de mencionar, a mí me ha pasado. Cuando yo veía que el Banco Central liberó del encaje legal 20,000 millones de pesos para la MIPYME, y yo voy y solicito en un banco y voy con el Estado, no, pero que usted tiene un préstamo ya y esto es, y yo no he visto un centavo. Y he ido a los bancos, todo eso, no consigo un centavo de eso, de incentivo. Y yo soy una industria, una pequeña industria, mediana industria, que tenemos una trayectoria, que tenemos unos activos, unos respaldos y todo eso. Y yo no lo he conseguido.
ahora mismo el problema que hay yo conozco muy bien el caso de las MIPYME. Yo también dirigí en 2 ocasiones la Asociación Nacional de Industria Gráfica y Afines, ADIGA. Y he estado en Codopyme también todo el tiempo, porque siempre hemos estado prácticamente en la directiva de Codopyme como ADIGA, como la asociación es de todas las asociaciones. Y hemos vivido eso. Esa encuesta que hizo el Banco Central fue conjuntamente con Codopyme. Y nosotros hace tiempo que estamos con la voz haciendo la alerta de que hay que formalizarlo, de que hay que ir al monotributo, de que hay que facilitar las cosas para que sea viable las MIPYME. ¿Tú sabes cuándo las MIPYME se van a formalizar? Cuando sea rentable, sea formal. Mientras no sea rentable ser formal, no se van a legalizar. Y van a seguir así, porque solamente queremos ver los pequeños talleres, un taller de banitería, o de metalmecánica, o de soldadura, un salón de belleza, un productor de medios de comunicación. O sea, todo estamos en la misma regla y tenemos que cumplir con los mismos requisitos de que hay que tener todo un mecanismo legal y financiero, porque vamos a lo legal. La cantidad de empresas que han cerrado, sobre todo en MIPYME, por una demanda laboral de un empleado, y se van todos, y 3, 4 empleados que están ahí desaparecen. Dirá, bueno, desaparecieron eso, pero vuelven y abren. Bueno, pero desapareció una empresa pequeña que pudo haber sido una gran empresa en un momento dado con su evolución. La cantidad de empresas que desaparecen por un problema legal, de una mafia que hay de fiscales, policías y abogados y jueces, porque es una mafia que tú la conoces muy bien. Claro. Tú la conoces muy bien. Claro. Nosotros estuvimos a punto, incluso en la empresa nuestra, de tener una situación difícil a propósito del COVID. Afortunadamente nosotros tenemos una buena asesoría legal y no pasó nada. Pero conozco 2 o 3 colegas que le pasó exactamente lo mismo y tuvieron prácticamente que coger préstamos y hacer cosas para poder hacerle frente a algo que no era posible. Pero que con esa mafia que hay ahí, eso es algo que hay que... Y todo el mundo lo sabe la Procuraduría, lo saben los fiscales, la Secretaría de Trabajo. Yo he hablado con los líderes de las centrales sindicales y dicen que en esa parte ellos están de acuerdo, que eso hay que esa parte procesal, ellos están de acuerdo con que definitivamente hay que erradicar esa situación. Entonces, continuamos con las MIPYMES y todo lo que se enfrenta en el día a día, pero es una buena reflexión, hasta que no, la que usted hace, rentable. Hasta que no sea rentable, si tú no me presentas la opción de rentabilidad, ¿por qué tengo yo que ir ahí? Pero es que realmente es imposible, porque si tú tienes vamos a suponer, y fíjate que eso está no solamente los pequeños, los pobres, los personas. Hay gente millonaria que son informales. Por ejemplo, un gran cirujano de estos que cobra 200,000 pesos de diferencia que hace en efectivo para hacer una cirugía. Y esa evasión que está ahí. Pero ese es el doctor fulano de tal. Lo mismo pasa con probablemente alguien de tu colega, tu medio, que está en un sitio, no, pero dámelo en efectivo. Pero solamente, como digo, queremos que la ley sea dura con el otro, pero no conmigo. A mí que me den un chance. Así es. Entonces tenemos qué complejo realmente. Yo recuerdo una vez tuve yo un seminario de fabricante de papel en Uruguay y nos tocó un charlista de desarrollo forestal. Y él decía que allá en Uruguay se pasaron toda la vida, siembra un árbol y salva a Uruguay. Y no pasó nada. Hasta que vino, cambió el nombre. Siembra un árbol y gana dinero. Ahora la cosa es diferente. Y era rentable ser el árbol. Ya vamos a sembrar árbol. Ya vamos a sembrar árbol. Entonces, así tiene que hacer con la MIPYME. Tiene que ser rentable. ¿Cómo? Bueno, yo te voy a dar por lo menos 2 recomendaciones que siempre le hemos dicho. Número 1, tiene que haber más participación en las compras estatales a las MIPYME. Ahora se está hablando mucho de cosas, pero no es fácil tú conseguir un RP. Ay, Dios. Hasta renovarlo es difícil. Así mismo, ¿eh? Porque somos iguales, yo soy PYME, yo paso por todo eso. RP, y después la TCS, y después impuestos internos. Y usted no tiene todo eso, que no puede vender un centavo al Estado. Así es. Entonces, tiene que poner la cosa fácil. Un monotributo, un impuesto único de la venta que tú hagas, porque obviamente van a estar ya registrados. Claro. Si usted le vendió al Estado $1,000,000 de pesos, ya usted sabe que usted le va a pagar el 15%, el 20%, y ahí está todo. Es mejor algo que nada. Pero ese empleado que tú tienes, tú lo tienes que registrar.
Entonces ya es un costo que te agrega. Claro, ahí inclusive gana hasta la seguridad social, la tesorería, porque eso va, y gana el Estado, porque esos son unos recursos que no estaban entrando y ya van a entrar. Claro, pero cuando tú hablas de los incentivos que hablamos, que es la empresa que se formaliza o que se crea o lo que sea, esa empresa, el retorno es rápido para el Estado, porque inmediatamente tú tienes, tú sabes cuánto es el ingreso de, bueno, que por cierto lo hizo CRES, Collado. Miguel Collado hizo un estudio interesante, y eso fue en el 2018, y después lo vi en estos días, lo estaba revisando. ¿Cuál es el costo no laboral, aparte del salario nominal mensual, que representa para un empresario un empleado? Eso aparte de su salario que tú le pagas todos los meses. Claro. ¿Tú sabes cuánto es lo que recibe ese empleado en el primer año? Un 58%. O sea que se gana 1,000 pesos. Está ganando 15,800 pesos realmente, porque eso es lo que el empleado está pagando. Pero a los 5 años ya es estamos hablando de un 90 y pico %. O sea que prácticamente el doble, porque eso no es lineal. O sea, va subiendo, ya que los días de vacaciones son mayores, los días todo va subiendo. Pero a cabo de 20 años, eso es como casi, no recuerdo la cifra exacta, pero es un 200 y pico % del salario mensual adicional. Lo que pasa es que muchas veces eso no lo vemos porque no es fácil digerirlo, tú no vas a ver día a día. Pero cuando tú tienes que liquidar a una persona que tiene 3 años, que tiene que buscarle 250,000 pesos, tú siendo un MIPYME, y tú sabes que es muy difícil que un MIPYME, o sea, una pequeña empresa, tenga que 250,000 pesos para dárselo a un empleado. Y no quiere decir que se elimine, no, jamás. Sus derechos adquiridos son sus derechos adquiridos. Lo que ella tiene. Por ejemplo, un tema que tenemos que hablar es de la cesantía. Eso es una mala palabra en los sindicatos. No, ellos dicen que eso es innegociable. Eso es innegociable. Y por eso el famoso acuerdo que habían como 200 y pico de puntos y ahí están consensuados en un 99%. Sí, pero cesantía es uno. Porque, y eso tranca el juego. Pero déjame decirte, Héctor, si nosotros calculamos que el 1% que tú pagas salarial había acumulado en el Banco Central 14,000 millones de pesos que se pagó el fase 1 y el fase 2. Del dinero de un seguro de desempleo que nosotros estamos pagando. Aparte de entonces tener que dar la cesantía. O sea, estamos haciendo una doble tributación. Pero eso lo tiene el gobierno agarrado ahí, el Banco Central. Cuando se presentó la pandemia, lo fueron sacando y fueron 14,000 millones de pesos. Entonces, en vez de un 1, pon tú que sea un 2,5, un 3, un 4, yo no sé cuánto, que se haga el famoso seguro de desempleo, que es lo mismo. Pero que tú no tengas, y eso va a mejorar la calidad del empleo, va a mejorar la calidad del empleado, porque el empleado que tenga como dicen, un empleo chatarra, como se dice, y no se quiere ir porque no le voy a dejar mi chelito, como dicen ahí. Y yo podría perfectamente porque va a ir cobrar un seguro de desempleo en lo que busco otro trabajo. Sí, a veces inclusive cometen ciertas faltas, malcriadezas y faltas y nada, y bueno, desafían al empleador. Sí. Finalmente, don Eury, el gobierno ha hablado de 12 reformas y de hecho lo que ha dicho el presidente en un par de ocasiones es como que va un poco a impulsar primero la reforma constitucional que parece que no tiene el consenso. ¿Usted entiende que debe haber algún orden de prioridad en estas reformas? Obviamente el partido de gobierno tiene congresistas para dar y votar y todo, para prestarle a los otros y no necesita de la oposición ni de nada. Claro. ¿Cómo usted entiende que se debe manejar todo esto como para que todo el mundo se sienta partícipe? Yo realmente tengo mucha esperanza de que van a haber grandes transformaciones. Primero porque ya el presidente ha dicho varias veces que no se va a reelegir. Y yo tengo la esperanza realmente que todas esas reformas, todas esas leyes que se necesita hacer y que él ha prometido hacer, de hecho en el almuerzo que tuvimos con él, hizo un anuncio que iba a eliminar creo que 8 ministerios. No sé, sí, claro. Entonces, debería... Aunque la presión que tiene ahora mismo por decretos y los partidos aliados es una cosa... Bien, pero él no se va a... Eso normalmente tiene hasta como... Yo entiendo que en este año es perfecto para hacer todo lo que haya que hacer. Ya. Yo entiendo que debe agarrar el 16 de agosto, pues, cuando tenga mi congreso, ¿verdad? Cuando tenga su congreso, que él pueda hacer todos esos cambios que hay que hacer, que son importantes y que son necesarios.
y que realmente va a tener un costo político para el partido y para él también, pero yo entiendo que el país ganaría mucho. Y si se hace de verdad, pasará a la historia como un presidente que hizo cambios. De hecho, muchos de esos cambios que hizo, por ejemplo, Balaguer, que lo hizo por decreto, el mismo Leonel hizo también grandes cambios, muy duro al principio, pero que hoy ese sistema de salud que nos quejamos del sistema de salud dominicano, pero mira, hay que salir fuera para saber lo que es la salud que nosotros disfrutamos en República Dominicana. La muchacha de servicio en mi casa, cada rato le duele la barriga y me hace una resonancia. Y se hace cualquier cosa y voy para el especialista, para el cardiólogo, para acá. O sea, eso en Estados Unidos no se puede. Y en Canadá, yo tengo viviendo en Canadá, menos. Y aquí van una consulta así y barato. Tengo una amiga que fue, por cierto, de vacaciones en Miami y le dio no sé qué cosa y fue una emergencia. Y como ya tenía el seguro de la tarjeta de crédito, fue una emergencia, bueno, iba a pagar lo que sea y lo va a pagar el seguro, una diferencia mínima va a pagar ella. Media hora, un tipo la vio, le recetó, le pusieron una inyección, una cosa de esa, $15,000. No pasó media hora, que lo que duró ahí, lo que se recuperaba. Yo digo, ok, ya después de ir. $15,000. Ella tuvo que pagar $1,000 de diferencia. El seguro pagó, creo que 14. O sea, esas son cosas que encarece aquí. Claro. Eso que hasta que... Aunque hay que revisar un poco el tema de lo que serán las pensiones y todo. Ese es un tema... Ese es un tema para otro programa. Para otro programa y hay que ver cómo... Porque también hay algunos sectores que están ganando mucha plata con el tema ese de la tesorería que hacen con los fondos de la seguridad social. Pero claro, es un negocio tremendo. Y realmente... En Chile cobra un 5% y es un fracaso, eso no va a caer bien. Claro. Y aquí tenemos un 15%, más un incentivo aparte. Sí. Por la eficiencia de colocarlo por encima de la tasa promedio. Sí. Es malo, yo estoy de acuerdo que ha sido un gran avance, algún paso, pero eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Nadie puede estar ganando tanto dinero. No. Y bueno, y sobre todo, para que una gente a los 30 años se vaya a pensionar, o sea, después de 30 años de trabajo y que reciba una miseria como pensión, eso tiene que verse. ¿Eso tiene una solución? ¿Sabe cuál es la solución? ¿Cuál? O formalizar todas las MIPYME que están informales, sí. Porque hay más gente cotizando. Claro. No, y el propio, todavía para el propio seguro médico, sí. Que está el subsidiado, sí. Que no sirve para nada, solo para ir a los hospitales, está el contributivo, que es el que tenemos, pero hay un subsidiado el contributivo, que ahí entran toda esa gente que está informal, que también es una gran cantidad de recursos que puede entrar tanto para la parte de salud como la parte de la tesorería, de las pensiones, que pueden entrar una gran cantidad de dinero, pero hay que formalizar. Y mira que te voy a decir algo que no has tocado, que me parece interesante mencionar. Mira, hay parte de los trabajadores informales que no se quieren formalizar, o sea, que no quieren que lo contraten formalmente en una empresa. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un carpintero, un ebanista. Sí. Pero Vanita no quiere que lo nombren en una empresa ganando mucho dinero. Ah, no, porque que mi mujer tiene bono gas, bono luz, bono van y bono no sé cuánto bono más lo que yo tengo pan y yo en mi casa hago 2 trabajos ya y gano más. Así es. Entonces eso muchas veces son incentivos, desincentivan. Claro. Bueno, la gente que tiene los motoconchos, a mí me dice motoconchista, bueno, yo hago $1,000 diarios, pero además de eso, como usted dice, tienen una serie de subsidio del gobierno, su familia, por entrar en una categoría de cosas. Y están como... Y mira con el asunto del salario mínimo, tú que estás, sabemos como empresarios que somos pequeños, medianos, que es una situación muy difícil. Por ejemplo, ahora mismo, mi esposa está buscando una muchacha de servicio y le dice la agencia ya, mira, que andan, si tú la quieres con dormida ya, tercero, tiene que pensar en 40 o 50 mil pesos. Y tiene que tener mucho cuidado con el tema del horario, porque si pasa de 8 horas, entonces ya... Pero oye lo que está hablando, estoy hablando de la muchacha del servicio, o sea, que estamos hablando que esa no quiere que la formalicen. Bueno, yo conozco ingenieros que en obras públicas ganan 15,000 pesos. Pero, ¿y médicos? Y médicos. Y profesionales de todo tipo, contadores, auditores,
auxiliares y cosas de esas. Y los muchachos de servicio andan por los 20,000 pesos. O sea que cuando tú penalizas que el tope del salario mínimo, hay gente que probablemente quisiera ganar 15,000 pesos en un sitio, que es algo que nada, porque está en su casa sentado. Claro, claro. Bueno, este es un año muy activo. Vamos a ver, porque cuando el gobierno presente, usted tiene que volver aquí, porque aquí solamente estamos hablando sobre lo que debería hacer, pero ya cuando el gobierno presente el paquete, entonces vamos a ver con lo que usted dice, lo que ustedes dicen como sector. Estamos de acuerdo con esto y con esto no, y entonces ahí tendremos algo concreto. Ahí nosotros vamos a ir a la vista pública, si hay vista pública, nosotros vamos a estar allá y vamos a estar defendiendo los mejores intereses del país. ¿Cómo no? No de la empresa, no, del país. ¿Cómo no? Como Herrera siempre ha sido. Así es, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.